Muy buenos días, amigos oyentes que cada mañana nos escuchan. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Nuestro Dios reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Leemos en Salmos 27:8 que nos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermoso versículo, mis amados hermanos. En esta hermosa mañana les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, seguimos con la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La epístola que revela el carácter personal de Pablo. Estamos en la 7ª semana ya, mis amados hermanos, y tenemos como subtema las preguntas con respecto a la resurrección de los muertos. Nuestra reflexión a considerar esta mañana lleva por título el 6º argumento, el cambio radical del cuerpo. Pero primeramente, mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en este hermoso amanecer venimos delante de tu divina presencia, mi buen Dios. Hoy, Señor, buscamos tu rostro, como lo dice el salmista. Tu rostro hoy buscaré. Gracias, mi Señor. En esta mañana te pido que seas tú, mi buen Dios del cielo, quien dirija cada palabra que exprese en mis labios. Padre, te pido que seas solamente el instrumento de tu labranza, Padre, para regar la semilla de tu santo evangelio. Mi Dios, te pido que nos guíes con tu Santo Espíritu en esta hermosa mañana, que nos abras el entendimiento y me des discernimiento, mi Padre. Perdona, mi Señor, mis errores y mis imperfecciones. En tus divinas y poderosas manos nos abandonamos, Padre. Háganos, Padre Celestial, que tu palabra jamás regresa vacía. Gracias, Padre, por quebrantar esos corazones, mi Señor. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nuestra reflexión de esta mañana, domingo 30 de noviembre, que se titula, como decía, el 6º argumento, el cambio radical del cuerpo. Y nuestro texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios 15, del 50 al 58, mis amados hermanos, y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto corruptible vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, pues nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Mis amados hermanos, si una persona va a vivir eternamente delante de nuestro Señor, Él debe tener una transformación radical en toda su mente y en todo su cuerpo, regenerándose completamente a un cuerpo incorruptible. Amén. Qué bendición. Nos dice su palabra, que ya leímos, porque el hombre es carne y sangre. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, el cambio de nuestros cuerpos actuales, mis hermanos, a uno glorificado y espiritual, es necesario para poder entrar en el reino celestial, en el reino de Dios, y vivir en la presencia de nuestro Dios, mis hermanos. El cuerpo humano es carne y sangre, es físico, no es espiritual. Está hecho de sustancia y materia física, no de sustancia y materia espiritual. El ser humano proviene de la tierra y los que provienen de la tierra son físicos y terrenales, no espirituales ni celestiales. El cuerpo del hombre, mis hermanos, fue creado para vivir en la dimensión de este mundo. El cuerpo o el ser humano es corruptible, no incorruptible. Corruptible se refiere, mis hermanos, a que es susceptible a ser dañado. El cuerpo humano tiene un fin, se envejece, muere, se descompone, se deteriora y se degrada también. Y a nada más que a tierra y el polvo. Es corruptible cuando también actúa de manera deshonesta o inmoral también. En segunda de Pedro 1:4 nos da una hermosa promesa, mis amados hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice su palabra. También nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, Dios nos ofrece promesas preciosas, dice su palabra, y valiosas al aceptarla todo creyente que escape, mis hermanos, de la corrupción del mundo y tendremos también la bendición de participar de la naturaleza divina, mis hermanos. Al participar de la naturaleza divina significa que debemos de vivir una vida piadosa, caracterizada por escapar de los malos deseos mundanos también y desarrollar atributos como la fe, el conocimiento, la paciencia y el amor también. Mis hermanos, aunque hemos nacido de nuevo, la lucha entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza espiritual es constante. Al ser constantes nos hace ser mejores a nosotros. Es esforzándonos también nosotros por hacer el bien,
dominar esos deseos o amar, dominar esos deseos y amar a los demás también, mis hermanos. La fe en esta promesa nos capacita a nosotros también. Debemos cambiar completamente si queremos ser incorruptibles. Así tendremos ese gran privilegio de vivir en el reino de Dios, orando sin cesar, como dice su palabra. Pidámosle a nuestro Dios, mis hermanos, que nos ayude a ser totalmente nuevos. El cambio, mis hermanos, es una revelación totalmente nueva. En el versículo 51 nos dice, he aquí os digo un misterio. Se refiere a una revelación divina que los creyentes no conocían antes. Indica indica algo que antes estaba oculto y que ahora el apóstol Pablo lo revela al decir, no todos moriremos, o sea, no todos moriremos físicamente, pero el hombre nunca podrá saber de la resurrección, mis hermanos, sino que Dios, hasta que nuestro Dios lo dijo. El hombre, mis hermanos, el hombre sabe de la resurrección y el cambio radical del cuerpo del ser humano porque Dios lo dijo. Ese es uno de los misterios, mis hermanos, que Dios escogió para hacerle saber a todo aquel que tiene una esperanza, esa esperanza tan gloriosa de la resurrección. No es solo para los muertos, mis hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, habrán vivos también. Aquí es donde se está revelando el misterio, que tanto los vivos como los muertos recibirán un cuerpo recreado. Todos seremos transformados de un cuerpo mortal a un inmortal. Los muertos resucitarán aún estando incorruptibles. Los que están vivos en ese momento también serán transformados, mis hermanos, dejando atrás su inmortalidad. Amén. Así que seremos un cuerpo nuevo, cambiado completamente. La resurrección será en un momento. Aquí tenemos un super ejemplo, mis hermanos, que nos da su palabra. En un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo. Tal vez nosotros nunca nos hemos puesto a pensar cuánto dura un parpadeo, mis hermanos, pero es algo tan mecánico que no nos damos cuenta, y eso es lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo. No habrá ninguna persona, mis hermanos, o es decir, no habrá ningún proceso como es decir, el de la mariposa, por ejemplo. No, la mariposa tiene un proceso para su transformación. Para su transformación, mis hermanos, es algo maravilloso. En el mismo momento en que Cristo venga, va a ser tan rápido, tan extraordinariamente rápido, y va a ser definitivo, mis hermanos. Esto va a ser definitivo. En un abrir y cerrar de ojos va a ser esa transformación definitiva, que lo semejan a un átomo, mis hermanos, que significa indivisible. Y sucederá, mis hermanos, a la final trompeta, nos dice su palabra. Este sonido lo escucharemos todo creyente en Cristo. Y resucitaremos ya transformados. Será un llamado con la voz autoritativa de nuestro Señor. De igual manera como ocurrió con Lázaro, mis hermanos.
aunque con Lázaro fue fue momentánea, recordemos, pero lo que esperamos es definitiva. Aquí, mis hermanos, nuestro Dios va a llenar o a llamar, a través del sonido de la trompeta, dice. Pero recordemos, mis hermanos, con qué poder crió nuestro Dios todas las cosas, con el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, Él llamó y existió, mis hermanos. Es extraordinario el poder de la palabra, es grande. Vemos lo que nos confirma su palabra en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección y el cambio del cuerpo constituyen, mis hermanos, una garantía absoluta. ¿Por qué? Mis hermanos, lo afirma muy claramente su palabra. Primero nos dice, se tocará la trompeta. Segundo nos dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Tercero nos dice, nosotros seremos transformados. Si vemos, hay un orden, mis hermanos. Nos revela una realidad tan gloriosa. Nuestro Dios mismo nos resucitará y a los vivos transformará. En Juan 5:25 nos dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Solo aquellos que oirán la voz de Dios son los que van a vivir, mis hermanos. Que nos da a entender que van a haber unos que no la van a oír. Que nuestro Dios permita que nosotros oigamos ese llamado, esa voz de nuestro Señor para vivir. En el versículo 28 del mismo capítulo 5 de Juan nos dice, no os maravilléis de esto, nos dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ayúdanos, Señor, a caminar en lo correcto, Padre Celestial. En Juan 6:40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 11:25 nos dice, mis hermanos, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También leemos en 1 Corintios 15:22 y nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. En 2 Corintios también leemos, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14 nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. El cambio, mis hermanos, será ese cambio necesario, ese cambio será la infusión de una naturaleza totalmente nueva, mis hermanos. Nuestra naturaleza actual es corruptible
inmortal. La naturaleza de nuestro nuevo cuerpo será incorruptible e inmortal también. Mis hermanos, la naturaleza corruptible, inmortal, quiere decir que el hombre es terrenal, que envejecerá, se deteriora también y muere. Se descompone el cuerpo también, mis hermanos. Y se llega a descomponer el cuerpo ya a los días. Aquí no importa, mis hermanos, quién sea, si sea rico, sea pobre, niño, viejo, es terrenal. Y regresaremos a la tierra al morir. Mis hermanos, si estamos vivos, le veremos venir en las nubes e iremos a su encuentro. Pero la naturaleza incorruptible, mis hermanos, e inmortal significa que los creyentes serán transformados y recibiremos una naturaleza perfecta que nunca envejecerá, no se deteriora tampoco, ni morirá. Un cuerpo perfeccionado, mis hermanos. En 1 Corintios 15, 42 y 44 nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en la debilidad y se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, mis hermanos. La palabra necesario que encontramos nos demuestra, mis hermanos, la necesidad absoluta del cambio del cuerpo, de ser del ser humano para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Viviremos para siempre, dice su palabra. Lucas 20:36 nos dice, mis hermanos, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Amén. Juan capítulo 8, verso 51 nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. No veremos la muerte jamás, dice su palabra. Jesús nos habla de una vida eterna, mis hermanos, no de la ausencia de la muerte física. De eso nos está tratando, mis hermanos. Es la promesa de que quien cree en Él y sigue sus enseñanzas no será condenado a una muerte eterna. Mis hermanos, la muerte física no es el final para los que tenemos fe en su palabra, sino es un paso hacia una vida eterna. Romanos 2:7 nos dice también: vida eterna a los que perseverando en bien, buscar gloria y honra e inmortalidad. Es lo que nos dice, vida eterna a los que perseveran, dice, en bien, buscar gloria y honra e inmortalidad. Segunda de Timoteo 1:10 nos dice: pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. El cambio sobrevendrá a la muerte, dice su palabra. Mis hermanos, traerán victoria sobre la tumba. El apóstol Pablo ilustra al creyente en el futuro como si ya estuviera delante del Señor en el reino de
en ese reino de nuestro Dios. Ve al creyente ya incorruptible e inmortal. Así es como lo representa Pablo. Mis hermanos, cuando llegue ese día, podremos expresar sorbida es la muerte en victoria. Describe la victoria final sobre la muerte a través de la resurrección de los creyentes. Significa que cuando los cuerpos mortales se vistan de inmortalidad, la muerte será completamente devorada o sorbida, será sorbida por la victoria obtenida por nuestro Señor Jesucristo, perdiendo así su poder de aguijón, mis hermanos, perdiendo así el poder de aguijón. Esta victoria sobre la muerte se ha logrado, mis hermanos, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 25:8 nos dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todo rostro, y quitará la afrenta de su pueblo. De toda la tierra quitará, dice, la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mis hermanos, Dios prometió la victoria hace mucho tiempo. La victoria venció al aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte, que es el pecado. Lo vemos en el versículo 56, y ahí nos lo aclara, que el aguijón el aguijón de la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. Hay dos razones por las que desaparecerá para siempre el aguijón, mis hermanos. Ese aguijón desaparecerá de la muerte. El pecado a la muerte, su poder. El hombre muere por el pecado, mis hermanos. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nuestro Dios, mis hermanos, nos dé un cuerpo perfecto, entonces será eliminado ese aguijón, y la muerte dejará de existir también. El pecado rodea la muerte con todos sus temores, mis hermanos. Si los hombres son perfeccionados, el pecado, mis hermanos, desaparecerá. Ya no habrá muerte ni temor. La victoria será sobre el poder del pecado también. La ley le da al pecado su poder. La ley y sus normas le muestran al hombre sus defectos también. Si los hombres son perfeccionados, mis hermanos, entonces no hay necesidad de la ley, porque no habrá pecado también. Romanos 4:15 nos dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si los hombres son perfeccionados y no hay ley, entonces no hay condenación, dice su palabra. En Romanos 5:13 nos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esa es una de las cosas también. Dice 1 Corintios 15:26: postrer enemigo
que será destruido es la muerte. Mis hermanos, la victoria gloriosa sobre la muerte se ha obrado por medio de la victoria que nosotros hemos conseguido. Esa victoria gloriosa sobre la muerte se ha obrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él y solo por Él es que el hombre puede ser resucitado también de los muertos y recibir un cuerpo incorruptible e inmortal. Él cumplió la ley, mis hermanos, de nuestro Dios. Él ha cumplido al no pecar nunca. Él nunca violó la ley de Dios. Él garantizó, mis hermanos, una justificación perfecta. Se convirtió en el modelo y patrón de todos los hombres. Representa y cubre la injusticia de todos los hombres también. Su justificación perfecta supera al pecado y su pena condena al pecado también. Debe tenerse en cuenta, mis hermanos, que Él condenó al pecado en la carne. Leemos Romanos 8:3 que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mis hermanos, Cristo cumplió la ley, ya que Él soportó la condenación y el castigo de la ley por todos nosotros. Como el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo pudo soportar todo castigo de la ley, mis hermanos, porque Él era el hombre perfecto. Por eso Él pudo soportar todos esos castigos que le dieron de la ley. Por el hombre, mis hermanos, solo Él pudo morir por todos nosotros. Cuando una persona cree en Jesucristo, cree verdaderamente en Él, Dios considera la fe de esa persona como justificación también. La persona no es justa, pero al creer, mis hermanos, Dios que ama tanto a su Hijo, que Él honra a la persona que honre a su Hijo también. Él toma la honra de esa persona por su Hijo. La fe de esa persona también la considera como justificación, como el derecho de vivir en su presencia también. Es la persona de fe, la persona que cree es la que será resucitada, porque cree en nuestro Señor Jesucristo, recibirá un cuerpo incorruptible e inmortal también, mis hermanos. Eso es lo que nos espera. La victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, lo vimos en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. El cambio exige un trabajo incondicional. El mandato va dirigido a los creyentes, pero a esos creyentes genuinos también. Hermanos, dice, hermanos míos amados, la promesa de un cuerpo resucitado y cambiado no se les hace
a los incrédulos. Hermoso, qué aclaración. El creyente debe ser firme y constante. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza tan gloriosa, la esperanza de ser resucitado y de recibir un cuerpo incorruptible e inmortal. Es la esperanza gloriosa que debe motivar a todo creyente, mis hermanos. La palabra edraío significa estar fuertes, firmes, fijo, determinado, planificado, fiel. El creyente debe mantenerse firme y fijo en su creencia y obra por medio de nuestro Señor Jesucristo. También determinado o vivir por el Señor, mis amados hermanos. Y a llevar a cabo su propósito por el Señor también. Ser fiel hasta el fin. Constante. Al ser constante significa ser inflexible, invariable también. El creyente debe creer en la obra del Señor. Al creer en la obra significa esforzarse y trabajar duramente. La palabra que también nos dice siempre, siempre significa nunca cesar, o sea, nunca detenerse. Ser constantes y creciendo y trabajando en la obra de nuestro Señor. Mis hermanos, será recompensado cada quien, será resucitado y recibirá un cuerpo nuevo también. Vemos en Apocalipsis 3:11 que nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tenemos que retener lo que tenemos, para que nadie nos quite esa corona. Tenemos que ser nosotros fieles hasta el fin, ser constantes, trabajando en su obra, sin cesar. La resurrección deberá ser un cambio rápido, mis hermanos, y repentino. Y el cambio será una garantía para que podamos habitar en la nueva Jerusalén. Amén, amén. Hermoso mensaje hemos tenido en esta hermosa mañana, mis hermanos. Les suplico que juntos oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición, esta oportunidad, este privilegio que tú nos regalas, Padre Celestial, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que tú seas perdonando mis imperfecciones, Padre. Que tú seas guiándonos en todo momento, que tú siempre, Señor, nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, para que nosotros seamos partícipes de esa resurrección, Padre Celestial, que seamos transformados, Padre Santísimo. Te pido, mi Dios, que cada día, Señor, tú nos guíes, Padre Celestial. Ilumínanos nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que cada día nos acerquemos más a tu presencia, Padre Celestial. Que nos tomemos de tu mano para no caer en ninguna tentación, porque eso es lo que dice tu palabra. Tenemos que evitar caer en tentación, esa tentación que pone la carne. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros nos perfeccionemos cada día más con tu palabra, Señor. Porque solo tu palabra nos puede transformar, Padre Santísimo. Muchas gracias. Así te doy infinitamente las gracias por todos nuestros hermanos que escuchan estos mensajes cada mañana. Danos, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento que necesitamos todos, Padre Celestial, para poder llegar a la comprensión de tu palabra, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en algo. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiándonos, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Todo esto te lo agradezco, mi Dios.
Te pido bendición por este grupo edificados en la palabra, que tú sigas, Señor, derramando de tu sabiduría, Señor, esa sabiduría de lo alto sobre cada uno de tus hijos que exponen tu palabra cada mañana, Padre. Bendice a cada uno, bendice a nuestros hermanos administradores, bendice a mi hermano Edwin Balseca, Señor, tú seas con él, bendícelo, Señor. Tú, mejor que nadie, conoces, Señor, sus necesidades. Te lo pongo en tus manos a todos tus hijos, Señor, de este bendecido grupo. A nuestros hermanos oyentes, Señor, bendícelos también. Gracias, Padre, te lo agradezco infinitamente en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, al haber tenido esta bendición de poder compartir tu palabra. Todo esto te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis hermanos, tengan un bendecido día. Paz.